Ok, tenemos el siguiente ejercicio. Nos asignan una ecuación de costo, una función de precio. El inciso A y B nos pide hallar el precio, la cantidad de equilibrio y los excedentes en competencia perfecta, el C y el D en condiciones de monopolio. Para desarrollar el inciso A, tenemos en cuenta que el precio en competencia perfecta es igual al costo marginal. Al costo marginal. Ok, aquí el precio va a ser una constante. Vamos a derivar la función de costo para obtener el costo marginal. Multiplicamos 0.25 por 3, 0,75 y restamos 1 al exponente. Nos queda de la siguiente manera. 0,75 al cuadrado menos 2q más 10. Ok, igualamos a 0. Copiamos este término tal y como está y la p pasamos al otro lado. Menos p. Ok, y aquí tenemos una ecuación que podemos resolver mediante la fórmula cuadrática que está acá en la parte de acá arriba. Voy a reemplazar valores solamente. Línea de fracción. Línea de fracción menos, paréntesis, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado elevado al cuadrado menos 4ac 0,75 y multiplicado por c, que es 10 menos p. Todo esto dividido entre 2a. Colocamos línea de fracción para ir simplificando esta expresión. Nos va a ir quedando de la siguiente manera. Menos por menos es más. 2 positivo. Como solo nos sirven valores positivos, coloco el signo más solamente. Multiplicamos todo lo de adentro. Menos 2 al cuadrado nos da 4. Menos 4 por 0,75 por 10 nos da un valor de menos 30. Ahora, menos 4 por 0,75 por menos 1p nos da menos 3, más 3p. Más 3p. Y 2 por 0,75 nos da 1,5. Ok, hasta aquí tenemos ya asignada nuestra función de oferta. Vamos a, para que sea mucho más bonito, simplificarla. Nos queda entonces de la siguiente manera. 3p menos 30, menos 30 más 4 nos da menos 26. Todo esto por 1,5. Ok, hasta aquí ya tenemos nuestra oferta de la empresa. Oferta individual de la empresa. Lo que vamos a hacer ahora es hallar la oferta de mercado y para ello vamos a multiplicar el número de empresas por la oferta de mercado. Por S de mercado. En total nos da 50. 50 por, coloco línea de fracción, y multiplico 50 por todo esto. Nos queda entonces la siguiente expresión
de la siguiente manera. En la parte de arriba tenemos que 50 por 2 es 100. Más, se sobreentiende que hay un 1 que acompaña aquí al ladito de la raíz y multiplicamos 50. 50 por 1, 50. Coloco la raíz cuadrada y se mantiene lo de adentro tal como está. 3p menos 26. Todo esto dividido entre 1,5. Para ir simplificando más esta expresión, lo que voy a hacer es dividir el 1,5 entre el 100 dividido entre 1,5 y 50 entre 1,5. Nos va a quedar entonces la siguiente expresión. Q, que es la oferta del mercado, nos queda entonces como 66,67 más 33,33. Y lo de la raíz queda tal y como está. Ok, hasta aquí ya tenemos nuestra oferta individual de la empresa. Perdón, oferta de mercado. Voy a mover esto a la parte de acá para que nos dé un poquito más de espacio. Ya. Ok, para hallar la cantidad, lo que tenemos que hacer es reemplazar esta función, la oferta de mercado, y igualar el precio. Entonces tenemos que Q es igual a 66,67 más 33,33. Colocamos raíz cuadrada y reemplazamos. En lugar de P vamos a poner la función de precio de la parte de arriba, que es 90 menos 0,05Q. Cerramos paréntesis, menos el 26. Ok. Entonces tenemos la siguiente expresión ya una vez más simplificada. Nos queda igual 66,67 más 33,33. Coloco la raíz cuadrada y multiplico 3 por 90 y 3 por 0,5 y resto los valores que estén dentro de la raíz. Tenemos entonces que nos va a dar 3 por 90, nos da 270, menos 3 por 0,05 nos da menos 0,5Q. 15, perdón, 0,15Q. Menos el 26. Que en este caso podemos restar ya directamente. El 270 se restaría con el 26 y nos va quedando 244. Ok, para simplificar esta expresión se debe que mandar todos los términos con Q a un lado y los números al otro. Entonces la expresión nos va quedando de la siguiente manera. Q, coloco línea de fracción. En la parte de arriba tengo que Q menos 66,67, que está sumando, lo paso a restar. Y lo que está multiplicando lo paso a dividir. Todo esto va a ser igual a la raíz cuadrada. A todo este término que está aquí.
Ok, para eliminar esta expresión, la raíz, lo que se debe hacer es llevarlo a su inverso, que es la potencia. Entonces la expresión nos queda de la siguiente manera. Copio esto tal y como está. Y lo elevo al cuadrado. Todo esto va a ser igual elevado al cuadrado. La raíz con la potencia se simplifica y aquí vamos a tener una diferencia de cuadrados. Entonces dividimos 1 entre 33,33. Yo lo voy a dejar de la siguiente manera. 33Q menos 66,67 dividido entre 33,33 nos da 2. Todo esto elevado al cuadrado. Igual a 244 menos 0,15Q. Ok. Como les decía, tenemos una diferencia al cuadrado. Vamos a aplicar la fórmula de acá, de la parte de acá arriba. Entonces nos queda que 1,33 elevado al cuadrado es igual a 0,009 al cuadrado. Menos, multiplicamos 2 por el primer término por el segundo, nos va a dar 0,12 menos 0,12 Q. Y el último término elevado al cuadrado, que 2 al cuadrado es 4. Igual este término de acá, copiamos y ahorita vamos a simplificar. La expresión entonces nos va quedando de la siguiente manera. Entonces tenemos que igualar esta expresión a 0. El primer término se queda tal y como está. Necesitamos que sea un valor positivo, ¿sí? Ahora el menos 0,15 lo pasamos al otro lado con positivo y restamos. Nos queda entonces 0,03. 0,3Q. El 244 que está como positivo, al lado derecho lo mandamos al lado izquierdo y nos queda menos 240. Todo esto igualado a 0. Podemos usar la fórmula general para factorizar esto o también la calculadora. Metiendo los datos a la calculadora nos arroja que Q es igual a 500. La cantidad es 500. Para hallar el precio, vamos a reemplazar directamente en la función de precio de la parte de arriba, 90 menos 0,005 Q, que en este caso Q es 500. Nos queda que el precio es igual a 65. Hasta aquí ya tenemos resuelto el inciso A. Ahora, ¿qué nos dice el inciso B? El inciso B nos pide hallar los excedentes de los productores y consumidores en condiciones de equilibrio en competencia perfecta.
Continuando con la explicación del inciso B, vamos a hallar los excedentes. Para ello vamos a usar la función de oferta de mercado, que es la que tenemos copiada acá. Para ello tenemos que hacer que Q igual a 0. Como Q va a ser igual a 0, vamos a despejar P entonces. Entonces sabemos que lo que está sumando pasa al otro lado a restar y la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 66,67 dividido entre 33,33. Para eliminar la raíz cuadrada, la vamos a repartir en ambos términos y nos va a quedar la expresión de la siguiente manera. Elevamos este término al cuadrado igualamos y copiamos lo de la raíz, que es esto, 3p menos 26. Elevamos a este término al cuadrado para eliminar la raíz. La expresión entonces nos queda de la siguiente manera. Como este término está elevado al cuadrado, agarramos y dividimos. Nos queda, la división de esto es 2. 2 al cuadrado es 4. La raíz se simplifica y nos queda 3p menos 26. Una ecuación de primer grado, mandamos todos los términos a un lado y los términos con la variable al otro. Vamos a tener entonces 30 igual a 3p. Y 3p es igual a 10. Entonces tenemos ya el precio y la cantidad. Perdón, el precio para poder graficar los excedentes. Bueno, para graficar los excedentes, el excedente del consumidor, vamos a usar esta formulita. Yo lo llamo precio de la demanda menos el precio de equilibrio. Todo esto lo vamos a dividir multiplicado por la cantidad de equilibrio. Todo esto dividido, todo este término lo vamos a dividir entre 2. Quedaría así. Precio de la demanda menos precio de equilibrio por Q. Esto es para sacar el excedente del consumidor. Para el excedente del productor vamos a usar esta fórmula. Va a ser igual al precio de equilibrio menos el precio de la oferta de mercado. Como en este caso ya hemos sacado el precio de la oferta de mercado, que es la de acá, vamos a proceder a hacer lo mismo. Todo esto dividido entre 2. Precio de equilibrio menos precio de la oferta de mercado multiplicado por la cantidad. Ok, reemplazamos valores. Entonces tenemos que el excedente del consumidor va a ser igual, línea de fracción, precio de la demanda. ¿Cómo calculamos el precio de la demanda? Sencillamente, nos vamos a la función de precio, a la función de demanda, y hacemos que Q es igual a 0. Si Q es igual a 0, el precio de la demanda es 90. 90 menos el precio de equilibrio, que es 65. Todo esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de equilibrio, que es 500, dividido entre 2. Tenemos igual entonces que el excedente del consumidor va a ser igual a 6.250.
Y vamos a proceder a hacer lo del excedente del productor igual. Precio de equilibrio 65 menos el precio de la oferta de mercado, que es 10, multiplicado por la cantidad de equilibrio 500. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Tenemos 65 menos 10 multiplicado por 500 dividido entre 2. Esto nos arroja 13.750. Este es nuestro excedente. Ahora, para hallar el excedente total es igual a excedente del consumidor más excedente del productor. Sumamos entonces, reemplazamos los valores. El excedente del consumidor es 6.250 más 13.750. Esto es igual a 20 litros. Sí, 20.000. Hasta aquí ya tenemos resuelto el inciso B. Vamos a hallar el inciso C ahora. Nos dice que el inciso D tenemos que hallar el precio y la cantidad de equilibrio en condiciones de monopolio. Para ello vamos a hallar el ingreso marginal, vamos a igualar con el costo marginal. Como ya conocemos el costo marginal, lo tenemos en esta parte de acá, vamos a hallar directamente el ingreso. El ingreso es igual a P por Q. Ingreso, copiamos la función de precio tal y como está, 90 menos 0,05Q. Todo esto lo vamos a multiplicar por la cantidad. En este caso la cantidad va a ser una constante, por lo que esto se va a multiplicar por Q. Entonces ingreso va a ser igual a 90Q menos 0,05Q elevado al cuadrado. Ok. Entonces nuestro ingreso marginal es la derivada del ingreso. Tenemos 90 menos 0,05 por 2 nos va a dar 0,1 de Q. Ok, igualamos entonces ingreso marginal igual costo marginal en la parte de abajo. Copiamos la parte del ingreso igual costo marginal que ya tenemos en esta parte de acá. Ya. Lo que vamos a hacer entonces es despejar Q. Entonces Q nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a igualar este término a 0. 0,75 se mantiene al cuadrado. Ya. Ahora el 0,01 lo mandamos al otro lado y nos va a quedar menos 2Q. A ver. Ah, no, restamos. 1,9. 1,9 de Q. Menos 80. Todo esto simplificando directamente. Entonces tenemos una ecuación de segundo grado. Factorizamos entonces. Tenemos entonces que el valor de Q va a ser igual a, metiendo los datos a la calculadora, 11,7 de Q. Entonces para hallar el precio ya sabemos, reemplazamos en la función de demanda, la parte de acá, copiamos 90 menos 0,5 y en vez de Q colocamos la cantidad que hemos pillado ahorita, 11,7. Entonces el precio va a ser igual a 89,4.
Ya tenemos nuestro precio y cantidad de equilibrio del inciso C. Vamos a hallar entonces el inciso D, que son los excedentes en condiciones de monopolio. Para ello, primero vamos a hallar el costo marginal, el precio costo marginal, reemplazando la cantidad que hemos pillado en la parte del inciso C. Entonces, costo marginal, ponemos precio igual, costo marginal, precio igual, copiamos la ecuación de costo marginal y vamos reemplazando las Q por la cantidad que hemos obtenido en el inciso C, 0,75. En vez de Q vamos a colocar 11,7 elevado al cuadrado menos 2 por Q igual a 11,7 más 10. Ok, tenemos entonces que el precio es igual a 89,26. Ya. Entonces vamos a hallar ahora los excedentes del consumidor y productor. Excedente del consumidor vamos a tener entonces que es igual a esta formulita. Colocamos línea de fracción, la cantidad de equilibrio más la cantidad de equilibrio multiplicada por el precio de la demanda menos el precio de la oferta de mercado. Menos el precio, perdón, el precio del monopolio. Dividido entre 2. Entonces vamos reemplazando, excedente de consumidor va a ser igual a, reemplazamos Q, 11,7 más 11,7. Todo esto, precio de la demanda, que es 90, menos el precio del monopolio, que va a ser 89,4. Entonces, dividido entre 2. Excedente del consumidor va a ser igual a 9,36. Entonces, después de eso vamos a hallar excedente del productor, que con esta fórmula lo encontramos. Q, cantidad de equilibrio, más la cantidad de equilibrio de monopolio. Todo esto multiplicado por el precio, reemplazando el precio en el costo marginal. O sea, reemplazando la cantidad en el costo marginal, vamos a obtener el precio. Precio si el costo marginal, si Q se reemplaza, precio si Q se reemplaza igual en el costo marginal. Vamos a ponerlo así. Paréntesis ponemos. Entonces, precio igual menos el precio de el monopolio. Precio de la oferta de mercado, perdón. Todo esto multiplicado entre 2. Como ya hemos pillado, entonces vamos a tener que excedente del productor va a ser igual, línea de fracción, 11,7 más 11,7, colocamos paréntesis, precio del costo marginal es el que pillamos ahorita hace rato, 89,4. Perdón, 89,26. Este el de acá arribita, 89,26 menos el precio de la oferta de mercado, 10. Todo esto dividido entre 2. Entonces, excedente del productor va a ser igual, metiendo todos estos datos a la calculadora, 469,52. Sumamos entonces el excedente total, excedente consumidor más excedente del productor,
Vamos a tener en cuenta que ya tenemos estos valores, 9,36 más 469,62. 469,62. W entonces igual a 478,52. Sabemos en monopolio, comparamos los excedentes. Por ejemplo, el excedente del consumidor en competencia perfecta es mucho más elevado que en condiciones de monopolio. El consumidor obtiene mucho más beneficio en condiciones de competencia perfecta que en monopolio. Ahí nos vamos a dar cuenta que los excedentes van a disminuir cuando se aplica un monopolio. Muchas gracias por ver y eso sería todo.